Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues bienvenida o bienvenido a Tejido Compartido. Mi nombre es Isabel y os hablo desde Valencia, España. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que por primera vez pasan por el canal y, por supuesto, muchísimas gracias a las personas que ya son habituales y están pendientes de la publicación de estas píldoras. La verdad es que estoy muy agradecida del cariño que estoy recibiendo por parte de todas las personas que se suscriben. Realmente no he tenido ningún comentario desagradable, lo cual me hace muy feliz. Y afortunadamente las personas que pasan por el canal son muy diversas, de diferentes edades y también de diferentes países. Hay una gran comunidad de seguidoras de este canal de Latinoamérica y quiero enviarles a todas un saludo. De los países latinoamericanos hay muchísimas personas de Argentina, de Chile, Uruguay, Colombia y México. Sobre todo de estos países hay bastantes personas que siguen el canal, que hacen comentarios. Yo estoy muy contenta porque siento que lo que hago es de interés de los demás y que puede ayudar, sobre todo motivar a tejer, que es una actividad que a todas nos gusta. En relación con esto, antes de comenzar con la píldora, me gustaría compartir con todas las personas que van a ver esta píldora una reflexión de estas últimas semanas. Al acabar el año hacemos normalmente un poco de recuento de nuestras actividades y nuestros logros. La verdad es que yo con el tejido no tenía mucha costumbre de hacer este recuento, pero últimamente que estoy dedicándome más a tejer, pues sí que estoy pendiente y he hecho el recuento de los proyectos que he tejido en 2024. En total he tejido 32 proyectos. Es posible que alguno más, porque no he llevado un recuento riguroso y desde luego no los subo todos a Ravelry, no tengo ese hábito. Creo que es una buena costumbre, pero yo no tengo esa precaución, por lo tanto es posible que alguno se me haya despistado. En este recuento entran, por supuesto, los calcetines, que para mí también son proyectos tejidos y sobre todo desde el punto de vista que yo hago este recuento o que yo interpreto todos estos proyectos tejidos. La verdad es que son muchos tejidos. Creo que en 2024 he tejido más que nunca, aunque yo tejo de toda la vida. Tengo cosas tejidas por mí de hace muchísimos años, he tejido para mis hijos, para mis amigos, pero en 2024 han sido muchos. Reflexionando sobre esto, pienso que he dedicado muchísimo tiempo a tejer. Y he dedicado este tiempo porque disfruto y porque me gusta. Y cuanto más tejo y más pendiente estoy de las novedades y de lo que se publica sobre tejido, pues más animada y más motivada estoy para tejer. De manera que feliz. La cuestión es que, no, creo que lo he comentado en algún momento, yo trabajo y tengo un tiempo libre limitado. Lo aprovecho muchísimo, creo, pero pienso que si he dedicado todo este tiempo para tejer todos estos proyectos en el año 2024, es posible que algunos de mis otros hobbies o de las tareas que yo hago fuera de mi horario laboral pues se hayan quedado un poco desatendidas, vamos a decir. Que, como os he dicho,
no me importa porque he disfrutado muchísimo y pienso seguir tejiendo, por supuesto. Pero voy a tratar este año 2025 de no desatender ninguna de las demás áreas. A mí me gusta pintar, coso también, me gusta la costura, leo, me gusta mucho ir al cine, que precisamente esta actividad de ir al cine es una de las que pienso que he desatendido más, porque ahora veo más series y películas en televisión, porque mientras tanto puedo tejer. Entonces, estoy pensando sobre esto para organizarme un poco mejor. Voy a seguir tejiendo, por supuesto, tengo mi lista de deseos y mis favoritos que por supuesto los voy a tejer y no me da ningún miedo y no tengo ninguna tristeza de haber dedicado este tiempo de 2024 a tejer porque me lo he pasado fenomenal. Y estoy muy satisfecha de todo lo que he aprendido, de todas las personas con las que he contactado gracias al tejido y también gracias al canal y a mis publicaciones que ahora son más frecuentes en Instagram. Bien, pues todo eso. Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, no sé si conocéis su libro sobre felicidad, es un libro que ha tenido muchísima difusión. Pues Martin Seligman dice que la felicidad en parte se explica por la capacidad que uno tiene de superar las demandas que el ambiente les va poniendo delante, nos va poniendo delante. Demandas, obstáculos, como queramos mirarlo. Y también dice Martin Seligman que cuanto más áreas diferentes y más diversas sean las áreas sobre las que nosotros nos nutrimos de estrategias para afrontar esas demandas, pues más probabilidades hay de alcanzar la felicidad. Por ejemplo, si una persona únicamente tiene un área, vamos a poner la familia, para encontrar su apoyo o encontrar los recursos para afrontar las dificultades y los obstáculos, en el momento en que esa área falla o es precisamente en esa área donde hay problemas, se encontrará más desvalido y hay más posibilidades de que exista el malestar. Mientras que si tenemos muchas áreas que nos proporcionan disfrute, alegría y satisfacción, en la medida en que alguna de esas áreas se siente tocada o hay algún problema en esa área, siempre hay apoyo o siempre hay otras vías que pueden fortalecernos para superar esos problemas o esas dificultades. Bueno, que me voy del tema, pero pienso que esta manera de entender cómo podemos conseguir bienestar y felicidad es una manera interesante. Sobre todo Martin Seligman ha hecho muchísima investigación y tiene muchas publicaciones científicas, por lo tanto vamos a pensar que es de fiar, que en psicología positiva todo lo que se publica no es de fiar, así que ojo con lo que leemos y de qué fuentes nos nutrimos. Bien, pues compartida esa reflexión, la píldora de hoy está dedicada a chaquetas. Chaquetas de una diseñadora que me encanta, es una de mis favoritas, que es Isabel Kraemer. Tengo un archivo de patrones de Isabel Kraemer grandísimo y es verdad que he tejido mucho sobre ella. Los primeros patrones que he tejido hace ya muchísimo tiempo y creo que he ido un poco siguiendo la evolución de esta diseñadora y últimamente los patrones que diseña, sus diseños,
creo que han evolucionado muchísimo, tienen una cantidad de recursos y de estrategias de tejido muy avanzadas, y por otro lado también la forma de publicar, cómo se explica en sus patrones, la manera, los recursos adicionales que pone, vídeos, explicaciones, todo esto, aparte de que cada vez más patrones suyos están publicados en español, pues todo esto para mí es muy valorable y de hecho es una de mis diseñadoras preferidas. Os voy a mostrar 3 chaquetas. La primera la llevo puesta y las otras 2 las vamos a comentar después. Voy a abrir mis notas para no olvidarme de nada. Y la chaqueta que llevo puesta, voy a levantarme para que la veáis y también me daré la vuelta porque la parte de atrás es la más llamativa. Bueno, esta chaqueta yo la he tejido larguita, se puede tejer más corta, de hecho ella en las fotos que pone es más corta. Mirad cómo es la forma del hombro. Ahora os voy a explicar cómo se construye la tirilla o tapeta. Se teje al final. En la publicación y en las fotos la tirilla es más estrecha, pero muchos de los diseños que hay publicados con este patrón ya la tejían ancha. Bien, pues esta chaqueta, que se llama Criss Cross, tiene por la parte de atrás un motivo muy interesante, muy llamativo, que le hace, es lo único que tiene la chaqueta. Lo demás es una chaqueta básica. Si la llevamos, o sea, si se ve por delante, es una chaqueta básica que puede combinar con todo, porque es toda tejida en un color, no lleva ninguna textura, con lo cual no aumenta, no es una chaqueta que digamos excesiva para no poder llevar nada debajo, pero no es el caso, puedes ponértela con algo estampado, de rayas, como quieras, porque no lleva elementos que llamen la atención. Y bueno, la parte de atrás, espero que se haya visto bien, no he visto exactamente cómo, pero bueno, aquí la tenéis. Podéis mirar también, perdón que estaba de espaldas, podéis ver los proyectos que hay en Ravelry con este patrón, que son bastantes. Creo que miré los que había, pero no tomé nota, pero sí, muchísimos. Bueno, pues esta chaqueta, que está tejida con este hilado lima de Drops, es un hilado que tiene 100 metros en 50 gramos y es un hilado, creo que es merino 100%. Bueno, es un hilado muy, muy conocido de la marca Drops. No, lleva 65% lana y 35% alpaca. Bueno, pues esta chaqueta es reciclada. Yo tejí hace un tiempo con esta lana una especie de chaleco muy grande y por detrás una especie de cuadrado con unos huecos para meter las manos, luego se recogía por detrás. Era una construcción que a mí me gustó mucho porque disfruté mucho tejiéndola por la construcción tan novedosa que tenía y me lo puse durante un tiempo. Os voy a dejar una foto de cómo era, porque tengo fotos de esa especie de chaleco o como queramos llamarle. Y se llama Puzzle y es de Lucía Ruiz de Aguirre. Como os digo, lo tejí hace unos años, pero últimamente ya no me lo ponía. Me daba pena tener ocupando espacio en el armario esa prenda que no utilizaba y
como a mí me gusta muy poco tener cosas que no utilizo, tiré del hilo y lo deshice. Lo deshice, lavé la lana, volví a ovillar y la he vuelto a tejer. El comportamiento de la lana ha sido estupendo, no ha perdido prácticamente nada, a pesar de que el chaleco ya estaba lavado alguna vez y volví a lavar la lana. Y os digo que no ha perdido nada porque del chaleco anterior yo había utilizado 7 ovillos y para la chaqueta necesité un ovillo más. Afortunadamente tenía, pero no se nota en absoluto el hilo nuevo del hilo que ha sido reciclado del chaleco anterior. O sea que lima, recomendable para cosas que, cosas de batalla que se tienen que lavar, que tienen mucho uso, porque estupenda. Bien, pues esta chaqueta, que como os digo tiene una estructura bastante básica, se comienza por atrás y se hacen la forma de los hombros al mismo tiempo que se hace la parte de atrás de la espalda y los aumentos en la parte de los delanteros al mismo tiempo. Siguiendo las instrucciones no hay ningún problema. Cuando el hombro está construido, se comienzan las mangas. Además es que queda fenomenal. ¿Os dais cuenta del ajuste de los hombros? Es una de las cosas de los patrones de Isabel Kraemer. Mirad, aquí es donde se van haciendo los aumentos tanto a la parte de la espalda, del delantero, y a partir de aquí empieza a aumentarse la manga, de manera que va todo al mismo tiempo. O sea, toda la parte de los hombros de la chaqueta se teje igual, al mismo tiempo, en plano, por supuesto, y después, cuando los hombros están construidos, ya únicamente se aumenta aquí para hacer el escote en V, se va aumentando aquí, se va aumentando también en la manga y se va aumentando también en la manga y la espalda por detrás. De manera que lo llevas todo construido, la tirilla no, o sea, la tapeta no, solo hasta aquí, vas haciendo aumentos aquí para el delantero, aumentos para la manga y por detrás y en este lado igual. Al llegar a la sisa, separas mangas, sigues tejiendo hacia abajo hasta el elástico final. Y las mangas se retoman después los puntos hasta llegar al final. Yo he hecho el elástico aquí también un poquito más ancho, igual que el elástico inferior que tiene aquí abajo. Y de la misma manera es un elástico 2×2. Y la tirilla, la tapeta, también le hice un elástico 2×2. Creo que la chaqueta sienta muy bien. Yo la llevo, es muy cómoda. Aquí en Valencia la verdad es que las chaquetas las lucimos muchísimo porque no hay invierno de mucho frío durante mucho tiempo. El invierno es muy corto y no llega a ser demasiado frío. Entonces, esta chaqueta la llevo muchísimo en primavera y en otoño, porque esta chaqueta ya es de la temporada anterior. La he llevado en otoño, la verdad es que la he llevado en primavera y otoño, y ahora enseguida me la voy a poner. Para marzo, que son fallas, esto va ideal, no necesitas abrigo encima. Y en el caso de que vayas a un sitio donde haga frío, es una chaqueta que puedes llevar debajo del anorak o debajo del abrigo, porque es muy muy cómoda. Las mangas ajustan muy bien para ponerte el abrigo encima y estoy encantada con ella. Ya os digo que segunda temporada que la tengo y feliz. Pues esta, la chaqueta Criss Cross de Isabel Kraemer, es la primera de las chaquetas que quería compartir con todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Bueno, pues la segunda de las chaquetas
es esta. Os la enseño aquí, pero os voy a poner también fotos de cómo queda. Es la chaqueta Mabel de Isabel Kraemer, es de esta temporada, hace pocos meses que la publicó, pero es una chaqueta que está teniendo gran acogida porque yo he visto ya, primero, personas que conozco que la han tejido y la he visto en directo. Y luego en Ravelry tiene muchos proyectos ya tejidos con este patrón. Bien, como os decía, esta chaqueta de Isabel Kraemer, Mabel, es una chaqueta que ella propone llevarla abierta, pero yo, como veis, le he puesto botones, porque tengo varias chaquetas abiertas y esta he preferido ponerle botones para poder cerrarla y también porque está tejida, ahora os comentaré sobre el hilado, está tejida con un hilado que pienso que resbala un poquito, entonces llevando botones la puedo asegurar mejor. Bien, os digo cosas sobre la chaqueta. Bueno, yo he tejido la talla 2, pero es cierto que he ido probándome para separar las mangas cuando tenía suficiente de mangas. No he seguido las instrucciones de aumentos en el Raglan ni nada, sino simplemente me lo he probado y cuando me ha parecido que me quedaba bien he separado mangas. Bueno, pues el cuerpo lo he tejido con agujas de 3,5, todo, incluidos los elásticos, pero las mangas las tejí con las agujas pequeñas y entonces subí al número 4, de manera que entre 3,5 y 4 en agujas pequeñas he tejido toda la chaqueta. La he tejido con un hilado de Rosarios 4 calidad Albor, que es este. Esto es lo que me ha sobrado y guardé la etiqueta. Y este es un hilado que tiene lana y lino. Es un hilado súper agradable. Es suave. De vez en cuando sale un hilito más tieso, porque es el lino, pero aún así es muy blandito y muy agradable. Bien, pues yo estas madejas son ovillos de 100 gramos y yo he gastado 2 ovillos completos y lo que le falta a que este pesa 49 gramos, o sea que aproximadamente 2 ovillos y medio en hacer la chaqueta. Bueno, pues la construcción de la chaqueta es, a mí me pareció una construcción muy bien pensada, porque no se levantan puntos en la chaqueta más que un poquito atrás en la zona donde empieza. O sea, se hace todo a la vez. En lo que es la chaqueta, el cuerpo de la chaqueta en plano y luego las mangas en circular. Pero no se cose ni se levantan puntos de ninguna manera. A ver, empieza en la parte de atrás, aquí, en esta parte de la tapeta. Aquí en medio se empieza, aquí, montando, creo que son 9 puntos, pero se montan con un hilo provisional y dejas una cola de hilo suelto de tu propio hilo que vas a tejer la chaqueta, o sea, montas, por ejemplo, 9 puntos con esto, o los que creo que eran 9 o 11, no sé, lo que sea, con esto, para luego tirar, y luego empiezas ya con este, dejando de este un hilo, creo que eran de unos 5 metros, lo dejas ahí. Entonces tejes una parte de la tapeta, dejas aquí los puntos en espera, vas al principio donde habíamos puesto el hilo de desecho, la lana que vamos a retirar, la retiramos, cogemos los puntos y con la colita de hilo que hemos dejado, esos metros de hilo, hacemos la parte de aquí. Entonces tenemos en espera los puntos de este lado y de este. Con un cable recogemos estos, levantamos aquí el número de puntos que dice y volvemos a recoger los otros. Y ya tenemos el comienzo de la chaqueta listo.
A partir de ahí tienes que hacer un ejercicio de confianza, porque no llegas muy bien a entender cómo se teje la chaqueta, porque hace este reborde ahí, en ambas mangas, claro, aquí también, se ve muy bien, mirad cómo es la construcción del hombro y la manga. Bueno, pues todo esto es un poco, hay que estar muy atento a seguir el patrón e ir señalando. Es recomendable al principio poner un marcador de estos de imperdible para ver cuál es el derecho, porque todo esto va con aumentos y los aumentos se hacen del derecho y del revés, en la vuelta de ida y también cuando vuelves. Entonces comienzas aquí, en la tapeta, cuando tienes todos los puntos retomados, hay vueltas cortas y aquí es donde se va aumentando en las vueltas del derecho y del revés. Esas vueltas cortas son para darle aquí espacio a la parte de atrás de la nuca y al mismo tiempo se va comenzando la forma del hombro. Aquí en este punto va aumentando a la espalda y al delantero para hacer el hombro. La caída del hombro es perfecta. La voy a poner, la tenéis de espaldas siempre. Bueno, la caída del hombro es perfecta. Se va aumentando aquí, en el delantero y en la espalda. Con el agravante de que al mismo tiempo vas haciendo la tapeta. Y la tapeta además incluye estas vueltas de punto margarita. Pero como os digo, hay que tener fe y seguir el patrón tal como lo dice la diseñadora. Y al final te queda todo divino. Bien, cuando has acabado el hombro, aquí mismo empiezan los aumentos de la manga y todo eso se repite en el otro lado, porque va de un lado a otro. Digamos que las vueltas empiezan. La tapeta, el punto margarita, los aumentos, cuando estás en la zona de hombro, aumentos de hombro, cuando estás en la zona de la manga, aumentos de la manga. Haces la espalda, aquí también los aumentos de espalda y de manga, vuelves por aquí y acabas en la tapeta. Vuelves del revés. Si hay aumentos, te toca hacer aumentos del revés. Y todo eso combinado con el punto margarita. El punto margarita, que es muy bonito, a ver si podéis verlo de cerca, se aprende enseguida, queda fantástico. Me ha gustado mucho hacer este punto margarita. Vale, pues así hasta que tienes todos los puntos de la manga, has llegado al momento de separar mangas y entonces aquí ya continúas, has ido al mismo tiempo haciendo los aumentos del cuello en V y cuando llegamos a separar mangas, más o menos a esa altura es cuando deja de haber aumentos para el cuello, más o menos, pero bueno, eso está indicado. Los aumentos que tienes que hacer aquí, yo los he respetado, pero lo que no he respetado ha sido los aumentos de la manga, que yo paré cuando me venía bien. Y en ese momento, cuando separas mangas, se comienza a hacer en los laterales también una fila de punto margarita. Creo que se ve, que queda muy bien. Además, cuando se añaden texturas o se añade algún punto en los laterales, yo creo que eso ayuda a que la estructura de la prenda se conserve, porque ahí en ese punto como que hay un punto de flexibilidad y sobre todo evita que se gire, porque algunas veces los tejidos, de tejer siempre en la misma dirección, los puntos salen un poco girados. Bien, pues como os dije, yo le he puesto botones, fui haciendo ojales según me iba apareciendo la distancia adecuada y ya está, se acaba la chaqueta. Llegas al final
arrastrando el punto margarita y luego combina perfectamente con el elástico, porque al final también acaba con punto margarita. Y en los laterales, lo que es el punto margarita también tiene una terminación especial en el elástico. Bueno, me ha gustado muchísimo tejer esta chaqueta. Como os digo, además sienta muy bien. Os voy a poner una foto para que la veáis. Y sobre todo el hilado del que os hablaba. Este hilado es muy agradable. Es una chaqueta, como digo, tiene lino y lana y por lo tanto, bueno, pues para mí, por ejemplo, es ideal porque aquí no hace mucho frío en invierno, pero en otros climas que sean más fríos, en primavera y en otoño, estupenda. Pues aquí está Mabel. Me gustó mucho en parte este diseño por el nombre, porque tengo una amiga que se llama Mabel, a la que quiero muchísimo. Pues esta es la segunda de las chaquetas que quería compartir con vosotras. Seguramente hayáis visto otras versiones, porque ya os digo que últimamente se está tejiendo bastante. Y aquí está la mía. La tercera chaqueta que os voy a mostrar es esta. Se llama Before 5. Y es una chaqueta que me tejí la temporada pasada porque la llevé al Barcelona Knit. Además, tuve la gran suerte de coincidir con Isabel Kramer en Barcelona y súper amable. Reconoció la chaqueta y nos hicimos una foto juntas. Os la voy a poner también por aquí, voy a buscarla y cuando edite el vídeo os la voy a poner. Bueno, pues esta chaqueta, como os decía, Before 5, Beaufort, creo que escrito es Beaufort 5. Bueno, pues esta chaqueta tiene muchas tallas. De las anteriores no lo he comentado, pero la Mabel, por ejemplo, la Criss Cross es posible que tuviera menos tallas, pero la Mabel tiene también muchísimas tallas. Eso es una cosa que Isabel Kramer también ha ido incluyendo en sus patrones, tallas para diversas estaturas y pesos, con lo cual, bueno, pues hay más personas que pueden acceder a estos diseños. Esta chaqueta yo la he tejido con cotton merino de Drops. No tengo la etiqueta, os buscaré una foto, pero vamos, en este color verde, que al final queda muy bonito, en esta chaqueta queda bastante bien y con la textura que tiene también queda muy bien. Y los ovillos de cotton merino de Drops son de 50 gramos y tienen 110 metros en cada ovillo. Lleva lana y algodón y yo he gastado 8 ovillos y lo que le falta a este, que no lo he pesado, pero aquí debe haber por lo menos 40 gramos, o sea que 8 ovillos y un poquito gasté en hacerlo. He tejido toda la chaqueta con agujas del 3,5 y los elásticos con el 3. El punto de textura de la chaqueta es facilísimo de memorizar y muy resultón. A ver si poniendo la mano por detrás podéis verlo mejor, pero muy bien. Es una chaqueta abierta, como os decía, yo tengo varias que son abiertas. Le he puesto el ganchito para que se mantenga en la percha, pero yo normalmente no le pongo nada, la llevo abierta simplemente y ya está. Con un vestido queda fenomenal, pero con pantalón o con falda
abierta queda muy bien, tanto si es con la camiseta por fuera del pantalón o por dentro con un cinturón, queda muy bien porque es como la otra, no lleva calados, no lleva trenzas, no lleva nada, es muy básica, con lo cual no genera mucha carga visual y te puedes poner debajo lo que quieras. Te puedes poner hasta bisutería, lo que quieras, porque no es un tejido recargado. Os cuento cómo se construye. Esta chaqueta comienza por la parte de atrás, tejiendo, o sea, montando los hombros con hilo adicional. Montas un hombro con hilo adicional y sobre ese hombro las vueltas cortas que van haciendo la inclinación del hombro y la parte de atrás del cuello. Con vueltas cortas y con aumentos aquí se va haciendo todo esto. En el otro lado el hombro se hace igual, con un hilo adicional, vueltas cortas, haciendo la curva de la nuca y la caída del hombro. Se sigue tejiendo hasta que se junta un hombro con el otro, montando estos puntos, y una vez que está todo unido, los dos hombros, se teje hasta la sisa. Es el momento de hacer el delantero que tenemos aquí, y es retomar los puntos que tenemos en el hilo adicional, quitando el hilo de desecho y recogiendo los puntos. Se empieza por un hombro, con los puntos, y se hace igual que en la parte de atrás. Se va haciendo vueltas cortas para hacer la caída de hombro y al mismo tiempo se va tejiendo la tirilla o la tapeta desde el principio. Mirad el encuentro y cómo nace la tapeta. Nace ya desde que recoges los puntos del hilo de desecho. Aquí recoges los puntos y los primeros son ya de la tapeta. Empiezas tejiendo la tapeta. De manera que cuando acabas de hacer la caída de hombro y los aumentos que vas haciendo para el cuello en V, en V, pues cuando acabas de hacer todo esto, llevas también adelantada la tapeta. En el otro lado igual, haces lo mismo del hilo de desecho, recoges los puntos, haces las vueltas cortas para hacer la caída de hombro y al mismo tiempo vas haciendo la tapeta y aumentando el cuello en V. Y ya. La parte de atrás ya la tenías adelantada hasta la sisa. Pues cuando tengas estas dos partes a la misma altura, se recoge todo en un mismo cable y tejes toda la parte de abajo, ida y vuelta en plano, de la misma manera. Toda la parte del cuerpo lleva la misma textura de este punto y las tapetas son un elástico 1 por 1. Cuando llegas abajo te da una alegría no tener que hacer la tapeta. Queda muy bien esta chaqueta. Luego las mangas se recogen del delantero y la espalda y se tejen con las disminuciones que dice la diseñadora en el patrón o con las que a ti te viene bien, dependiendo de cómo quieras hacer la manga de ajustada. Las mangas son de punto jersey, no son del mismo punto, pero si te apetece y quieres hacer el mismo punto, pues adelante. Bueno, pues esta, os pondré también una foto con ella puesta. Esta es la B45 de Isabel Kraemer. Este verde es muy bonito, es uno de los colores que a mí me gustan. Y tengo un pantalón casi del mismo color, o sea que muy bien. Y como os he dicho, os voy a dejar también la foto con Isabel Kraemer. Bueno, pues estas son las 3 chaquetas que quería
mostraros y compartir con vosotras para ofreceros ideas si queréis tejer chaquetas. Si recordáis las píldoras que hice sobre mis favoritos de otoño e invierno, yo proponía tejer algunas chaquetas. Una de las que proponía con patrón de pago era la Mabel de Isabel Kraemer, con lo cual, la he colgado ahí, con lo cual, como veis, estoy cumpliendo con mi lista de deseos y ya tengo esa chaqueta. Estoy tejiendo y tengo alguna otra chaqueta también tejida en esta temporada que ya os mostraré en alguna píldora posterior. Hemos llegado al final. Me alegro muchísimo de que hayáis llegado hasta aquí conmigo, a todas las personas que se han quedado hasta este momento. Muchísimas gracias. Os estoy inmensamente agradecida por todo el cariño y por la amabilidad que mostráis conmigo. Y nada más. Nos vemos en la próxima píldora.